Muy bien. Entonces tenemos los elementos de la comunicación. Estos nosotros ya los conocemos regularmente, siempre hasta los memorizamos, ¿verdad? Sabemos claramente entonces que es el emisor, el receptor, el código, el mensaje, el canal. Y en un momento determinado vamos a tener un ruido o una retroalimentación. En este caso, podemos observar que nosotros regularmente siempre estamos interactuando con otro ser humano. Y esta interacción que nosotros manejamos, pues nos lleva, ¿verdad? A todo el proceso que en un momento determinado nosotros manejamos. Lo único que nosotros, como ya no nos detenemos, ¿verdad? A decir, bueno, en este momento tenemos nosotros una conversación. Yo soy el emisor, ustedes son el receptor. El mensaje es todo lo que nosotros estamos viendo, tenemos un código, estamos hablando el mismo código, tenemos un canal que es el medio tecnológico, ¿verdad? Integrando desde los dispositivos, la computadora, el internet y todo lo que nosotros tenemos involucrado en ello. Bueno, eso sería el proceso de comunicación, pero nosotros ya regularmente cuando hablamos con un familiar, con papá, con mamá, con un hermano, con el hijo, con el esposo, con la novia, como sea, nosotros tenemos siempre este proceso. Lo único es que ya no nos detenemos a ubicar quién es el que desarrolla cada uno. Acá entonces este cuadro nos hace referencia en relación a que existe siempre un emisor y existe siempre un receptor para que exista el proceso de comunicación. Si faltara alguno de los dos, definitivamente, pues no existiría la comunicación como tal. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a establecer este proceso y estos elementos. En alguna fase pudiéramos llamar o decirlo así, siempre vamos a tener, vuelvo a repetir, un mensaje, un código, un canal. Tenemos entonces acá que para que exista la comunicación como tal, los dos elementos. Ahí. Ya luego nosotros pues vamos a ir integrando estos otros, solamente que vuelvo a repetir, no nos detenemos a observarlos en qué forma, pero nosotros vamos a ir viéndolos hoy. Tenemos el emisor, dice persona que emite un mensaje o es la que tiene la intención de comunicar algo. Recuerden que en una conversación, para que pueda darse, tienen que haber dos. Uno que va a decir algo y el otro que lo va a escuchar. El mensaje puede ser intencional o espontáneo, es decir, en este momento yo tengo una comunicación con ustedes intencional, porque mi intención es que ustedes comprendan a qué se refiere cada elemento. Es intencional. Aquí no es si alguien desea escuchar, ¿verdad? Sino todos están para ello. O sea, estamos intencionalmente todos en este momento. Ahora bien, puede darse de forma no intencional en un momento determinado porque usted va a platicar con alguien, usted escuchó la conversación sin querer, ¿verdad? O sea, no fue intencional escuchar la conversación de alguien, usted escuchó la conversación o la información que se le dio a otra persona que no era dirigida a usted, pero o sea, igual espontáneamente usted la escuchó, ¿verdad? A eso se refiere. Bueno, entonces vamos a tener que en un momento determinado, pues yo voy a hacer una llamada, los voy a llamar específicamente a ustedes, entonces yo soy el emisor. A eso se debe el primer elemento. Para el receptor es la persona que recibe esa llamada, que recibe esa información para la cual fue determinada. Vuelvo a repetir, en un momento determinado el receptor, ¿verdad? Puede ser voluntario o involuntario. Ya habíamos dicho por qué situación, porque en este caso usted es voluntario porque está escuchando la información de esta forma y fuera involuntario si usted esporádicamente por casualidad, ¿verdad? Fue que escuchó la información. A eso se refiere con el receptor. Vamos a tener un código o un lenguaje. Regularmente nosotros como seres humanos manejamos un lenguaje específico y a través del lenguaje pues tenemos nosotros símbolos, signos, algunas señas, algunos gestos para podernos comunicar. Pero el código se establece en dos formas. Una, un código oral o un código escrito. En este caso yo tengo los dos elementos con ustedes porque estoy
hablando, es decir, estoy desarrollando mi clase de forma oral, pero también puedo sumarle la forma escrita, porque en este caso ustedes están viendo mi pantalla y están pudiendo observar lo que yo tengo escrito acá. Entonces vamos a decir que tenemos los dos códigos. En un momento determinado podríamos establecer que los códigos no pueden ser, por decirlo así, iguales en el sentido de que, por ejemplo, si una persona fuera no vidente, pues definitivamente esto estaría de más, porque yo podré tenerlo acá todo bien explicado, pero si la persona no lo puede ver, o sea, de balde lo tengo ahí, entonces no tenemos el mismo código, ¿verdad? Pudiera ser a la inversa, puede ser que la persona sea sordomuda, pero sí puede verlo. En este caso, entonces, lo que se busca es que todos manejemos un mismo código. Por ejemplo, para la persona no vidente, definitivamente esto le viene a favorecer. Y también ellos en un momento determinado, ¿verdad? Escriben en braille. Para la persona que no, que solamente observa, pero no escucha y no habla, pues esta situación es la que le favorece. Creo que en varias ocasiones les he comentado que he tenido la oportunidad de trabajar con jóvenes no videntes o con jóvenes que tienen la discapacidad de no poder escuchar y no poder oír. En este caso, cuando trabajé yo con la persona no vidente, trataba de que mi clase fuera lo más explícito posible de forma oral, porque grabábamos la clase y cuando él tenía una duda, entonces él volvía a escuchar la clase y él entendía y comprendía de qué se le estaba hablando. Él tenía un apoyo de un intérprete. En este caso, ellos dos, él y su intérprete, manejaban lo que era el código braille y ellos escribían y leían en braille. Bueno, aquí hay uno. Los otros jovencitos que eran sordomudos, pero sí tenían la capacidad de la visión, pues trabajábamos esta fase, ¿verdad? Y estaban apoyados por una intérprete que hablaba en código a señas, es decir, para las personas sordomudas. En este caso, pues siempre se trata de que la persona que esté interactuando con la otra maneje los mismos lenguajes, los mismos códigos lingüísticos, ya sean orales, escritos o audiovisuales, que es lo que nosotros tenemos en este momento, ¿verdad? Ustedes me están escuchando y están viendo al mismo tiempo. Para el mensaje va a ser todo aquello que yo quiera comunicar, ya sea porque sea una noticia, sea una información específica, sea algún comentario espontáneo, no importa, pero mensaje es la forma de destinar, ¿verdad?, una información a otra persona. Hay personas que, por ejemplo, interactúan platicando, ¿verdad? No necesariamente es la intención de comunicar algo, es solamente la intención espontánea de poder conversar y compartir ideas, ¿verdad? O situaciones que se estén atravesando. El mensaje en un momento determinado también, vuelvo a repetir, puede ser intencional o no intencional. Es decir, nosotros vamos a conversar porque se acerca el día del cariño y vamos a platicar qué pensamos de ese día. Podríamos establecerlo desde varios puntos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde un punto de vista religioso, desde un punto de vista contradictorio y opuesto, ¿verdad? O sea, no es irrelevante. Pero ahorita, yo sí, para mí sí es intencional el mensaje. Me interesa que ustedes comprendan cada uno de los elementos que en un momento determinado nosotros desarrollamos dentro de una comunicación. Tenemos también el canal y para ello, pues nosotros definitivamente vuelvo a responder, ¿verdad? En este caso dice que el canal puede ser físico, puede ser audiovisual, puede ser visual, puede ser auditivo, según lo desarrollemos. Pero en este caso nosotros tenemos un medio de canal que es a través de la voz. ¿Y cómo surge la voz? En clases pasadas nosotros vimos el origen del lenguaje y nos enteramos, ¿verdad?, que el ser humano o el hombre primitivo, pues como tal, no sabía hablar y que emitía ciertos gestos, ciertos sonidos, ciertos balbuceos
que le permitían a él, ¿verdad?, subsistir. Pero conforme fue evolucionando el ser humano, pues fue adoptando ciertos sonidos. El aparato fonador pues se desarrolló a plenitud de lo que hoy en día nosotros podemos encontrar como los sonidos que emitimos en cada letra, en cada palabra, en cada sílaba. Recordemos entonces, tenemos que las letras pues se van a pronunciar a través de un sistema fonológico que sería la boca, los dientes, la lengua, la faringe, la laringe, la tráquea, los pulmones, ¿verdad? La cavidad nasal y la cavidad bucal, por donde nosotros entramos el aire, inspiramos y expiramos, ¿verdad? Como tal. Dentro de este proceso nosotros utilizamos los dientes y la lengua y en cierta forma utilizamos pues algunas partes, ¿verdad? De la lengua, es decir, la punta, el contorno, podríamos utilizar el velo de la boca, ¿verdad? Para establecer algunas palabras. Por ejemplo, cuando nosotros decimos las vocales, decimos A, I, y estas son las vocales fuertes. Para la I y U, nosotros definitivamente, estas dos son vocales débiles. Si nosotros hacemos, por ejemplo, el sonido de una letra o de una consonante, ya nos vamos a dar cuenta cómo se pronuncia. Y usted en su casa, en este momento, haga el intento y pronuncia la letra V, pero el sonido. En este caso, la V sería V, V. Entonces, al decir V, que es el sonido de la V, usted está utilizando los labios ambos y parte de la lengua. Ahora diga la letra P, pero el sonido, y el sonido de la P es P, P, nuevamente. Pero ahora usted haga el sonido de la R, ¿verdad? Y es R, R. Y ahí ya no está utilizando los labios, está utilizando la punta de la lengua con los dientes. R, R, ¿verdad? Y por eso es que esos sonidos se emiten ya en letras, letras combinadas que ya forman sílabas, sílabas ya integradas que forman palabras, palabras ya unidas en una oración de forma lógica y coherente, que es lo que hoy en día nosotros empleamos como un canal de comunicación. Y este canal, en un momento determinado, pues también están inmersos todo lo que nosotros tengamos a nuestro sistema. Por ejemplo, alguien me está escuchando ahorita a través de un celular, otra persona me puede escuchar a través de un dispositivo llamado tablet, otro me puede estar escuchando a través de un dispositivo llamado computadora, y así nosotros podemos encontrar muchos medios para poder establecer, es decir, otros canales que nos permiten a nosotros llegar hasta donde ustedes están en este momento. Ahora vamos a pasar con el ruido. El ruido es otro elemento que también interviene, no es que sea parte de la comunicación, sino interviene dentro del proceso de comunicación. Bueno, el ruido puede ser la mala señal que distorsiona en un momento determinado la comunicación que podamos tener. El ruido puede ser también el ruido ambiental, ¿verdad? Pasa un perro, ladra, un gallito que esté cantando, ¿verdad? Podría ser que pase ahorita un heladero aquí conmigo, ¿verdad? Y esté con aquella su bocina, ¿verdad? Que está vendiendo helados. O que pase el de la chatarra, ¿verdad? Y dice, compramos chatarra y empieza, ¿verdad? Todo eso puede ser un ruido. Pero al ruido que nosotros vamos a tenerle siempre cuidado es el ruido psicológico. Porque el ruido psicológico es muy difícil de poderlo quitar. ¿Y a qué vamos a llamar nosotros ruido psicológico? Bueno, por ejemplo, usted en un momento determinado, pues ya almorzó, ¿verdad? Quien le dio tiempo y quienes no hemos almorzado, estamos con ese pendiente, ¿verdad? O sea, tengo hambre, todavía tengo hambre, ¿verdad? Mi estómago me está haciendo ruido, yo sé que tengo hambre, y entonces yo estoy escuchando la clase de la Miss, ¿verdad? Sí la estoy escuchando, está hablando de los elementos, pero ay, ya tengo hambre. O sea, esa situación psicológica no me permite a mí prestar atención. Otro estará pendiente, va a decir, ay, no,
tengo que comprarle el regalo a mi novia, a mi novio, ¿verdad? Porque no me va a dar tiempo ir otro día y el lunes, si no, cuando la vea, no voy a tener regalo por el Día del Cariño, ¿verdad? Y está pensando, ¿pero qué le compro? Es que no sé ni qué regalarle. Y usted se pone a pensar en eso y es un ruido psicológico, pero usted aterriza y dice, ay, no, estoy en la clase, ¿verdad? Sí, ¿qué está diciendo? Que el ruido, ajá. Sí, el canal, sí, eso ya me acordé, ahí voy manejando. Pero mientras tanto, usted tiene alguna inquietud que le está desestabilizando y a eso le vamos a llamar nosotros un ruido psicológico. En su momento también les he dicho que no es bueno leer o estudiar con música. Eh, sí es bueno, pero con música instrumental, ¿verdad? Con una música neutra, porque esa es una comunicación que yo voy a tener con mi propia persona. ¿Y qué pasa cuando yo estoy escuchando la música que a mí me fascina? Empiezo a tararear y estoy tararara, y tararara, y yo ya no estoy estudiando ni repasando, sino estoy tarareando. Ese es un ruido también dentro de una comunicación. Y por último tenemos la retroalimentación. Y como todo hoy en día, ¿verdad? Está ya sumado el inglés. Entonces tenemos el feedback, ¿verdad? ¿Y qué significa el feedback? No es más que una respuesta, la retroalimentación que se tiene dentro de una comunicación y como su nombre lo dice, o sea, retroceder en alimentar, pero alimentar qué la información que nosotros estamos compartiendo, informando, determinando, ¿verdad? Entonces usted le va a preguntar a una persona, ¿me entendiste lo que te dije? Y le va a decir, sí. Y si posiblemente no le entendió, entonces le va a decir, no, hay una parte que no capté, me puede volver a repetir, ¿verdad? Ese es el feedback, el establecer que sí quedó claro o que no quedó claro. Porque en un momento determinado recordemos que la información está llegando, pero si tenemos un ruido ambiental, si tenemos un ruido psicológico, posiblemente parte de esa información no llegue en el momento preciso. Entonces, para eso nosotros determinamos un feedback. El contexto, y este sería el último elemento que tenemos dentro del proceso de comunicación. El contexto va a ser el lugar, la zona donde nosotros nos encontremos. Ahorita nosotros tenemos un contexto. Estamos todos acá en esta clase porque todos están estudiando, entonces nuestro contexto, el de la reunión es algo educativo. O sea, Alan no está aquí porque yo lo haya invitado, no es que yo le dije, a ver, ingrese a mi clase y escuche cómo doy yo mi clase. No le dije yo a Andy, Andy, a ver si puede, ¿verdad? Y usted ingresa, sino cada uno de los que estamos acá estamos de forma intencional. Si no estuviéramos a través de este medio, pues estuviéramos en las instalaciones del colegio. Y de todas formas, nuestro contexto seguiría siendo educativo. Ah, pero cuando vamos a la iglesia, nuestro contexto es religioso. Si yo estuviera en mi casa, que de hecho estamos en casa, ¿verdad? Pero, o sea, la reunión no tiene nada que ver con las cuestiones de casa. Pero si estuviéramos en casa platicando, conversando, etcétera, pues mi contexto va a ser el hogar, o sea, la familia como tal. Entonces, a eso vamos a llamar nosotros contexto, a la ubicación del lugar o la situación que nos dé a nosotros de por qué la reunión, de por qué la conversación. Ahora voy a desarrollar un feedback y les voy a preguntar, ¿tienen alguna duda con respecto a lo que hemos abordado? ¿Están ahí? No sé, de que Gracias. de que no tenemos duda, no que no estemos acá. Gracias. Les decía la clase anterior, ¿verdad? Les voy a agradecer bastante. Muchas gracias, Alan, que me respondan, ¿verdad? Porque es importante en su momento que nosotros sepamos que todo está en orden. Y a eso me refería. Vean, gracias por responder. Ya 3, 4 personas me respondieron, entonces tuvimos un feedback, es decir, sí hubo una retroalimentación en que sí llegó la información. Bueno, entonces resumiendo, tenemos que para que exista una comunicación, nosotros trabajamos necesariamente y obligatorio que exista un emisor y un receptor. ¿Pueden haber varios emisores? Sí. ¿Pueden haber varios receptores? Sí. El emisor en un momento determinado se convierte en un receptor y después a la inversa, ¿verdad?
Porque yo emito un mensaje, ustedes lo reciben, yo pregunto si todo está claro y ustedes responden. Es decir, es un doble papel, en donde vamos a tener un mensaje, es decir, la intención del por qué queremos comunicar algo. El código es el medio o sistema que vamos a emplear para poder comunicarnos. Ya dijimos, ¿verdad? Si puede ser escrito o puede ser de forma oral. El canal es el medio en el cual estamos transmitiendo ambos, ¿verdad? Y el contexto, es decir, dónde o las circunstancias, la situación donde se desarrolla lo que es esta fase. Muy bien, como no hay ninguna duda, vamos a pasar al ejercicio. Dice, en un cuento cualquiera que usted tenga o invéntese uno, identifique los elementos de la comunicación. Puede realizarlo en su cuaderno, puede hacerlo en hojas y enviarlo. Ahí lo dejo a libre discreción de ustedes cómo quieren desarrollarlo. Entonces, por favor, vamos a buscar un fragmento de algún cuento, de alguna novela, una noticia, en donde nosotros integremos los elementos que están acá. Y luego, por favor, pues ya sabemos que tenemos que tener las evidencias, ¿verdad? De los elementos de la comunicación en nuestro cuaderno. ¿Alguna duda al respecto de cómo vamos a trabajar la tarea? Señorito, disculpe, ¿nos puede repetir? Es que no muy entendí qué tenemos que hacer. Muy bien. Primero, si usted desea, va a desarrollar un fragmento de algún cuento en su cuaderno. Es decir, usted tome o imagínese, ¿verdad? Que usted está leyendo el de la Caperucita Roja. Entonces vamos a ubicar a un receptor y a un emisor. Si nosotros tomamos la primera fase del cuento de la Caperucita Roja, sabemos que la mamá llamó a Caperucita para que le fuera a dejar la comida a la abuelita. Ah, ahí encontré yo entonces un emisor y un receptor. ¿Cuál era el mensaje? Que fuera a dejarle la comida a la abuelita. Entonces, ustedes van a buscar, ya sea un cuento, una noticia, un fragmento solamente donde podamos señalar al emisor y al receptor, el código, el canal, el mensaje que se está empleando dentro de ese fragmento del cuento. Ahora sí. Bueno, en esa parte